días, mis amados. Que el Señor les bendiga. El tema de hoy es ¿por qué hay tanta inmadurez en la iglesia? Yo creo que este es un tema muy importante porque Dios quiere siempre que nosotros vayamos a mayores dimensiones, a mayores niveles. Dios siempre nos quiere llevar a más. Pero para que nosotros podamos ir avanzando, seguir progresando, necesitamos llegar a la madurez. Porque muchas veces en la iglesia usted va a encontrar personas que no han avanzado, que no han llegado a la madurez, se han quedado estancadas. Y tenemos que entender por qué es eso, qué podemos hacer para poder llegar a la madurez. Así que eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Fíjese, cuando nosotros vemos en las Escrituras, podemos decir que el apóstol Pablo es el intérprete de la cruz. ¿A qué me refiero con esta expresión? Bueno, a pesar de que vemos de que en los evangelios se relata acerca del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús, y se habla también de cuando Él muere en la cruz y es resucitado, nosotros recibimos las revelaciones de qué es lo que eso significa para nosotros a través de las cartas de Pablo. En las cartas que Pablo escribe, él explica todo lo que significa para nosotros la cruz, todo lo que significa para nosotros la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces, Pablo habla del Cristo revelado. Y el Cristo revelado, según el pensamiento de Pablo, debe producir en nosotros una separación entre el viejo hombre, cuya naturaleza es la de Adán, y el nuevo hombre, cuya naturaleza es la de Cristo. Y en las cartas de Pablo usted mira que hace esa comparación entre el primer Adán y el postrer Adán, que entendemos que el postrer Adán es nuestro Señor Jesús. Y entonces nos hace esa comparación. En Adán nos perdemos, pero en Cristo somos salvados. En Adán nos enfermamos, pero en Cristo somos sanados. En Adán somos débiles, pero en Cristo somos más que vencedores. En Adán caminamos por los sentidos, por las emociones, pero en Cristo caminamos por el Espíritu. Mire qué maravilloso. Entonces, tenemos que entender esto, porque en Adán perdimos la autoridad, la exousia, pero en Cristo recuperamos la autoridad, recuperamos la exousia. En Adán somos esclavos y desterrados, pero en Cristo somos recuperados, repotenciados y restablecidos. Entonces, qué importante es entender esto. Entonces, cuando Pablo explica, él establece dos grandes grupos: el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre siendo la naturaleza carnal, siendo la naturaleza de Adán, y el nuevo hombre es la naturaleza espiritual de nuestro Señor Jesús. Y Pablo enseña que en estos dos grupos se ve reflejado el estado de la persona, de si esta persona es madura o no. Por eso es que el apóstol Pablo habla, por ejemplo, del hombre carnal y el hombre espiritual. Y esto lo hemos visto muchas veces. ¿Qué es el hombre carnal? El hombre carnal ya llegó a la iglesia, ya se convirtió, pero todavía no ha llegado a la madurez, todavía tiene muchas cosas del carácter del primer Adán, es decir, naturaleza carnal, todavía es inmaduro. Pero el hombre espiritual, por lo contrario, es el que ya ha alcanzado la madurez, ya ha sido procesado y entonces ya tiene el carácter de Cristo. Entonces, qué importante es esto, mis amados. Y si nosotros vemos cuando Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 13, él les habla acerca mucho de esto. Y yo creo que ese es un tema que es muy importante para la iglesia, porque necesitamos entender que necesitamos llegar a la madurez. Y por eso vamos a hablar de este tema. Entonces, por eso es que Pablo, por ejemplo, en la carta que le escribe a los Corintios, en el capítulo 13, él les habla acerca de este tema. Entonces, él les dice que el amor es el fruto de la madurez en Cristo. Y cuando a Jesús le preguntan en qué mandamientos, en qué dos mandamientos se resume toda la ley, Jesús dice que son dos en los que se resume toda la ley. Y dice, primero, que debes amar a Dios sobre todas las cosas. Y luego la segunda es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos que los dos mandamientos que se mencionan ahí
Lo que se menciona ahí es el amor. O sea, el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a uno mismo. Es decir, nos habla del amor. Entonces, tenemos que entender que una de las cosas que se requiere para que nosotros podamos llegar a la madurez es desarrollar ese amor. Porque la gran ausencia de madurez en el cuerpo, una de las características que conlleva es la falta del fruto del amor. Si usted mira, por ejemplo, cuando se menciona el fruto del Espíritu y da una lista de características que son el fruto del Espíritu, el primero que se menciona ahí es el amor. Entonces, qué importante es entender esto. Vamos a leer en la Escritura, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces aquí nos resalta la importancia del amor. Dice, en esto hemos conocido el amor. Cuando nosotros conocemos realmente al Señor, entonces eso va a despertar en nosotros un amor como el suyo. Hay otro texto que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, que cuando nosotros realmente conocemos a Dios, realmente conocemos al Señor, eso va a producir algo en nosotros que nos va a llevar a tener ese amor. Pero muchas veces usted mira entre las personas inmaduras que se portan como que fuera un jardín de niños, que están discutiendo con el otro, que quién tiene el juguete más grande, que quién tiene el carro más grande. Entonces nosotros vemos que eso es inmadurez. Entonces, en algunas congregaciones usted ve a personas que tal vez el hermano no lo saludó y se enoja. ¿Por qué no me saludó el hermano? Algo tiene contra mí. O tal vez ve que el pastor pone a alguien más en vez de él y dice, ¿y por qué el pastor puso al otro? Si yo hago las cosas bien, si yo he estado más tiempo que él. Y hay esas contiendas, esos pleitos, esos celos que son inmadurez. Entonces, ¿qué es lo que faltó ahí? La madurez y el amor, porque el amor nos lleva a que no tengamos esas contiendas, porque amamos a nuestros hermanos. Entonces, vamos a ver un poco de cómo el apóstol Pablo le habla a los corintios acerca de lo que es el amor. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Vamos a leer varios versículos en este capítulo. Vamos a empezar con el versículo 1. Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, mire qué tremendo lo que dice el apóstol Pablo. Dice, si hablo lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, como un címbalo que retiñe. Es decir, ¿de qué nos sirve hablar lenguas humanas y angélicas si no tenemos amor? Dice que va a ser solo como un sonido, como un ruido nada más. Entonces nos habla la importancia del amor. Vamos a ver ahora el versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces aquí nos habla qué importante es el amor. Dice, si tuviera profecía, entendiera todos los misterios, toda ciencia y tuviera la fe para trasladar montes y no tengo amor, nada soy. Entonces nos habla, necesitamos tener amor. Porque dice, si no tengo amor, aunque tuviera todas estas cosas, de nada me serviría. Porque necesitamos tener amor. Ahora vamos a ver el versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
Aquí dice, si yo hago obras, si yo me sacrifico, si hago esto, si hago lo otro, pero no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, necesitamos el amor. El amor es un estado espiritual que trasciende a las acciones físicas. No significa que las acciones no sean necesarias, es necesario hacerlas también, pero el amor trasciende aún más a eso. Entonces, aquí el apóstol Pablo está recalcando lo que es el amor. Pero después, unos versículos más adelante, el apóstol Pablo trata este tema de la madurez. Y vamos a ver primero los Corintios capítulo 13, ahora el versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces aquí Pablo está hablando acerca de la madurez y está hablando, bueno, cuando yo era niño, yo hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, es decir, ya llegué a la madurez, dejé las cosas que eran de niño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño piensa de cierta manera, piensa como niño. Entonces, como piensa como niño, entonces razona como niño y habla como niño. Entonces, eso nos habla de un estado de inmadurez. Pero dice, cuando llegamos a la madurez, ya dejamos de actuar como niños, empezamos a actuar de una manera diferente. Y usted mira, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo. Él, antes de venir al Señor, él perseguía a la iglesia. Él dice que se metía en las casas para sacar a los cristianos y llevarlos a la cárcel o a que los apedrearan como a Esteban. Y él creía que estaba haciendo lo que era correcto. Hasta el momento en que tiene un encuentro con nuestro Señor Jesús. Y entonces, él se da cuenta que tiene que cambiar. Pero lo que quiero que veamos aquí es que muchas veces cuando somos inmaduros espiritualmente, a veces podemos pensar que estamos haciendo las cosas bien, pero como no tenemos la madurez para entender, podemos realmente estar haciendo las cosas mal. Y necesitamos llegar a la madurez. Entonces, qué importante es eso. Habla de hablar, pensar y juzgar como un niño. Entonces, tenemos que entender que tenemos que ya no hablar, nuestro lenguaje tiene que cambiar. Porque hay personas, por ejemplo, que todo lo que hacen es quejarse y decir, bueno, es que qué terrible está la situación, que la economía, que la crisis. Ese es el lenguaje de un niño espiritual. Porque la persona madura espiritualmente no se deja guiar por las circunstancias, se deja guiar por la verdad de Dios, lo que Dios ha declarado. Y esto es algo de lo que hemos hablado bastante, la diferencia entre la realidad y la verdad. La realidad es lo que podemos percibir con nuestros sentidos, lo palpable, lo físico que hay delante de nosotros. Pero la verdad es lo que Dios ha declarado, lo que Él ha establecido y lo que está en el mundo espiritual. Es sí y es amén. Entonces, qué importante que nosotros lleguemos a la madurez y que nuestros ojos estén en el mundo espiritual, no en lo que se mira en el mundo físico. Le voy a dar un ejemplo. En la Biblia nos habla de que había un tiempo en que Israel tenía guerra con los sirios. Y dice en la Escritura que el rey de Siria le tendía emboscadas al rey de Israel. Pero el rey de Israel nunca caía en la trampa. Y entonces el rey de Siria decía, ¿cómo es posible que yo le tiendo emboscadas y él nunca cae? Aquí hay un espía infiltrado, va a haber un muerto aquí. Entonces le dicen, no, es que allá en Israel hay un profeta que todo lo que tú planificas, él lo sabe y se lo dice al rey. Y por eso es librado. O sea, que en Israel estaba el profeta Eliseo. Y Dios le revelaba a Eliseo lo que el rey de Siria planeaba. Y entonces se lo decía al rey de Israel para que no cayera en las trampas del rey de Siria. Entonces el rey de Siria dice, bueno, vamos a encargarnos de eso entonces. Y entonces ellos llegan a asediar la ciudad donde estaba Eliseo. Entonces, cuando sale el sirviente y mira que están todos los sirios ahí, el ejército, él entra en pánico y dice, estamos rodeados por los sirios, vamos a morir. Y entra en pánico. Y Eliseo le dice bien tranquilo,
no te preocupes, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aquí usted mira la diferencia. El sirviente tenía sus ojos puestos en lo natural, lo que se miraba. Él veía a todos los del ejército de Siria y él entró en temor. Pero Eliseo tenía sus ojos puestos en el mundo espiritual y por eso le pudo decir con tranquilidad que no tuviera miedo. Y entonces llegó un momento en que Eliseo oró a Jehová y le dijo: abre sus ojos para que vea. Y dice que al sirviente se le abrieron los ojos y pudo ver los carros de fuego que habían alrededor de Eliseo. Es decir, le permitió ver el mundo espiritual y ver que estaban protegidos. Ahí vemos una gran diferencia entre lo que es un niño espiritual y una persona que es madura espiritualmente. El inmaduro solo mira las circunstancias y cuando todas las circunstancias parecen ponerse oscuras, entra el temor. Pero el maduro espiritualmente no se deja guiar por las circunstancias, sino que su confianza está en lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha establecido, lo que hay en el mundo espiritual. Y esto es muy importante, mis amados, porque muchas veces el enemigo te va a tratar de pintar las cosas lo más oscuro posible. Te va a querer mostrar que no hay salida. Pero nosotros sabemos que siempre hay salida, porque Dios siempre va a estar cuidando de nosotros. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en el mundo espiritual. Entonces, qué importante entender esto. Ahora, vamos a ver por qué es tan importante que lleguemos a la madurez, porque hemos estado hablando de la diferencia del inmaduro y el maduro. Y la verdad es que en las congregaciones, lamentablemente, hay muchas personas que no han podido llegar a la madurez. ¿Y por qué es tan serio este problema? Vamos a ver primero los Corintios, capítulo 3, y vamos a ver los versículos 1 y 2. Primero los Corintios, capítulo 3, versículos 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, Pablo es muy claro con los de la iglesia de Corinto y les dice: yo no les pude hablar como espirituales, es decir, como a gente madura. Les tuve que hablar como carnales, como a niños en Cristo. Aquí ven la distinción entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Pero, ¿qué es lo que él dice? Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Quiere decir que la infantilidad espiritual no le permite a la gente digerir las verdades más profundas del reino. Es decir, no puedes entender las verdades más profundas del reino si no has llegado a ser maduro espiritualmente. Es decir, cuando somos inmaduros, eso nos estanca, nos impide poder avanzar a dimensiones más profundas. Entonces, qué importante que lleguemos a la madurez para no quedarnos estancados. Dios siempre quiere llevarnos a mayores dimensiones, a mayores niveles, pero que podamos llegar a esos niveles o a esas dimensiones va a depender del nivel de madurez que nosotros tengamos. Entonces, qué importante, mis amados. Ahora, tenemos que entender que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, llegar a una manera de pensar madura. ¿Cuál es otra diferencia entre el que es inmaduro y el que es maduro? Bueno, una persona que es inmadura espiritualmente no tiene identidad, no entiende quién es. Entonces a veces puede tener problemas de autoestima, puede pensar que es sentirse muy pequeño y siempre va a estar dependiendo de alguien más. Por ejemplo, hay personas que sienten que Dios no las escucha y le dicen: no, pastor, mejor usted ore por mí, porque usted Dios sí lo escucha. Yo le quiero decir, mis amados, Dios no tiene nietos, Él tiene hijos. Entonces, tenemos que entender nuestra identidad como hijos.
Y una persona que es madura espiritualmente tiene bien firmemente establecida su identidad. Sabe quién es. Y eso es muy importante. Entonces, qué importante es eso. Y gran parte de lo que nos va a permitir llegar a ese estado de tener una relación estrecha con Dios y de sentirnos con esa identidad es que nosotros pasemos tiempo en la intimidad con Él. Porque muchas veces lo que pasa es que las personas que son inmaduras espiritualmente no dedican mucho tiempo a eso. Y entonces nunca llegan a conocer a Dios de manera tan profunda, tan íntima. Y es necesario que nosotros tengamos ese tiempo para estar en intimidad con Dios. Eso nos va a ayudar mucho. Y también si en nuestra vida hay alguna herida de rechazo, alguna herida de abandono, cualquier cosa que nos esté impidiendo sentirnos hijos, bueno, necesitamos recibir liberación para poder ser libres de eso. Pero eso va a ser importante para que podamos llegar a la madurez. Entonces, ¿qué importante? Ahora, otra cosa muy importante para que la iglesia llegue a la madurez es que entendamos la función de los 5 ministerios. Vamos a ver lo que dice en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Vamos a leer varios versículos aquí. Primero vamos a leer el versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí nos hablan los ministerios de ascensión, los 5 ministerios que constituyó nuestro Señor Jesús. Pero ¿para qué propósito los constituyó? ¿Cuál era el objetivo? Vamos a ver el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí nos dice cuál es la función de los 5 ministerios. ¿Por qué nuestro Señor Jesús los constituyó? Dice que para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Me llama mucho la atención en este versículo la palabra perfeccionar. Si usted busca el original del griego, la palabra que se tradujo aquí como perfeccionar es la palabra catartismo. ¿Y sabe usted lo que significa esa palabra? Esa palabra catartismo evoca la idea de colocar un hueso dislocado en su lugar. Usted sabe, cuando a alguien se le disloca un hueso, se le sale del lugar, hay mucho dolor y esa parte del cuerpo no puede funcionar bien porque el hueso está fuera de su lugar. Entonces tienen que ir al hospital, ir con un especialista para que éste le vuelva a colocar el hueso en su lugar y entonces ya puede funcionar bien esa parte del cuerpo. Entonces lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces no estamos entendiendo el lugar en el que tenemos que estar y entonces estamos como dislocados, no entendemos, no podemos funcionar correctamente. Pero cuando nosotros llegamos a la madurez, entendemos quiénes somos, podemos encajar y realmente cumplir nuestro papel en el cuerpo de Cristo. Porque cuando nos habla del cuerpo de Cristo, el apóstol Pablo nos explica el cuerpo de Cristo como un cuerpo humano y dice que hay diferentes partes, que cada una tiene su función. Entonces, gran parte también de lo que hacen los 5 ministerios es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y esto incluye el que cada uno vaya encajando en su lugar para cumplir el papel que tiene como parte del cuerpo de Cristo. Esa acción de poner el miembro desprendido y el ponerlo para que esté acuyuntado en el lugar correcto, eso es lo que nos habla esta palabra catartismo. Ser metidos en el lugar correcto. Ahora vamos a ver el versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, aquí nos sigue hablando de para qué fueron constituidos los 5 ministerios. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Dice, para que lleguemos a la estatura de un varón perfecto que es Cristo. Entonces, qué importante es eso.
Y eso no es algo que se va a cumplir de un día para otro. Es un proceso que nos va a llevar toda la vida para poder llegar a ese punto. Entonces, qué importante entender que este proceso es lo que se le conoce como la madurez espiritual. Recuerden que al inicio estábamos hablando acerca del hombre carnal y el hombre espiritual, de la naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo. Bueno, cuando nos habla de llegar a la estatura de un varón perfecto que es Cristo, quiere decir que nuestro carácter sea como el de Cristo, que nuestra naturaleza sea como la de Cristo. Y esto es un proceso en el que vamos trabajando todos los días para ir perdiendo cada día más lo carnal y poder ir siendo cada día más como Cristo. Es un proceso que va constantemente. Esta parte de morir al yo, que es de lo que habíamos estado hablando hace unas semanas, de que tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro ego, a todo lo que somos, para que el que viva en nosotros sea Cristo. Y eso es un proceso constante. Por eso el apóstol Pablo decía, yo muero cada día. Porque es cada día que nosotros tenemos que ir trabajando para ir muriendo más al yo, y entonces que lo único que haya en nosotros sea Cristo. Usted recuerda, por ejemplo, en Jeremías cuando dice, si entresacares lo precioso de lo vil es la naturaleza carnal de nosotros, y lo precioso es Cristo. Entonces tenemos que entresacar lo precioso de lo vil. Es decir, que vayamos desechando lo carnal, nuestra naturaleza carnal, y que lo que vaya quedando es Cristo. Y eso va a llevarnos a que cada día vamos a llegar a la madurez. Ahora vamos a ver el versículo 14. Porque ¿por qué es tan importante lo que dice aquí? ¿Por qué es tan importante que vayamos siendo edificados, que vayamos creciendo para llegar a la madurez? Vamos a ver el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, que podamos ser llevados por todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean las artimañas del error. Hoy en día, sobre todo en las redes sociales, usted va a ver muchas personas que están enseñando diferentes cosas, pero usted tiene que tener mucho cuidado, porque muchos están diciendo cosas que no van de acuerdo a la Biblia. Y por eso tenemos que llegar a la madurez, tener entendimiento. Porque el niño fluctuante puede ser engañado. Usted mira, por ejemplo, un niño es inexperto, no tiene mucho conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Puede venirle a alguien a contar cualquier cuento y el niño se lo cree que es verdad y puede ser engañado. Pero un adulto que ya tiene entendimiento, que ya tiene conocimiento, no es tan fácil de engañar. Entonces, también por eso tenemos que llegar a la madurez, para que no seamos engañados por doctrina de error. Es muy importante, mis amados. También el apóstol Pablo nos plantea otra cosa en el libro de los Gálatas. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 29, donde Pablo nos plantea otra razón por la que es necesario llegar a la madurez. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces aquí nos dice, ustedes son de Cristo, y dice, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Es decir, que nosotros hemos sido herederos para recibir la salvación, recibir la sanidad, recibir la prosperidad, recibir vida eterna. Todas estas bendiciones que vienen con esa herencia. Hemos sido hechos herederos para recibir toda esa promesa, toda esa bendición. Pero hay algo muy importante que el apóstol Pablo recalca en el siguiente capítulo. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Gálatas capítulo 4, versículo 1 nos dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo.
Miren qué interesante lo que dice. Dice que entre que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque es heredero, no puede acceder a la herencia porque aún es niño, no lo puede administrar. Entonces, ¿qué significa esto? Que mientras nos quedemos como niños espirituales, no vamos a poder acceder a toda la dimensión de la herencia, porque no vamos a poderla administrar. Dios quiere que seamos gente de confianza. Dios quiere poder confiar en nosotros para que administremos la herencia. Pero solo se le puede dar a administrar la herencia a hijos maduros. Espero que entendamos esto, mis amados. Porque para poder acceder a esa herencia tenemos que llegar a la madurez. Porque la herencia está. La cosa es que solo vamos a poder acceder a ella si somos hijos maduros. Entonces, qué importante, tenemos que combatir ese estado de infantilidad, tenemos que llegar a la madurez. Otra cosa que el apóstol Pablo dice en Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 13. Vamos a leer primero el 12 y luego vamos a leer el 13. Hebreos 5, 12 primero. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí vemos Pablo nuevamente hablando de que los inmaduros no pueden digerir alimento sólido, tienen que tener solo leche. Y dice, debiendo ser ya maestros. ¿Qué quiere decir? Estas eran personas que ya llevaban tiempo en el Señor, que ya habían aprendido y que tendrían que ya haber estado a un nivel tal que ya puedan ser maestros, es decir, que ya puedan enseñar a otros. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos no habían avanzado, ellos se habían quedado atascados. Y entonces dice, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Es decir, mis amados, tenemos que entender cuál es el propósito de que estemos aquí. Hay personas, mis amados, que llevan en el Señor 5 años, 10 años, 20 años y nunca avanzan de ahí. Y no podemos hacer eso, mis amados, porque ese no es el propósito. El propósito es que lleguemos a la madurez y entonces podamos ayudar a otros. Dice, debiendo ser ya maestros. Es decir, llevando 5, 10, 15 años, los años que sean. Y si no está haciendo nada con ellos, solo le está creciendo la cabeza, pero no está haciendo nada con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como lo que dice otra enseñanza, que nos habla del potencial. ¿El potencial qué quiere decir? Hay energía ahí que no está siendo usada para nada. Como cuando usted mira una presa y usted mira el agua, ahí hay energía potencial. Porque esa agua está ahí está en la energía, pero no está en movimiento. Entonces no podemos hacer eso, no podemos quedarnos ahí. Tenemos que pasar de la energía potencial a la energía dinámica, es decir, cuando eso se empieza a mover, empieza a hacer cosas. Cuando el agua empieza a moverse por las cosas y eso genera energía. Es decir, tenemos que avanzar para que podamos empezar a ser efectivos. Dios no quiere que nos quedemos ahí sentados haciendo nada. Dios quiere que nosotros nos movamos y que cumplamos con nuestro propósito. Entonces, qué importante es esto, mis amados. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que llegar a la madurez para que entonces, en vez de quedarnos ahí solamente recibiendo, tenemos que llegar a un punto donde estamos maduros para poder enseñar a otros, para poder hacer cosas, hacer lo que tenemos que hacer, mis amados. Como el apóstol Pablo dice, porque debiendo ser ya maestros, es decir, estas personas que estaban ahí todavía, dicen, ustedes ya no están para que yo les enseñe, ustedes están para que ustedes estén enseñando. Entonces, qué importante, mis amados. Yo espero que usted vaya recibiendo esto, porque yo creo que es algo que necesitamos entender, que necesitamos avanzar a la madurez
para ya no estar solamente ahí sentados recibiendo nada más, sino que qué es lo que vamos a hacer con todo lo que hemos recibido. Vamos a ver ahora el versículo 13, Hebreos capítulo 5, versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es decir, el niño lo que tiene es que no es experto en la palabra de justicia, y por eso solo puede estar con leche. Pero nosotros tenemos que volvernos expertos en la palabra. ¿Y qué vamos a hacer para podernos llegar a ser expertos en la palabra? Bueno, primero tenemos que leer la palabra diariamente, de 10 a 15 capítulos. Entonces, eso va a estar en nuestro depósito. Es como lo que Dios le dice al profeta Ezequiel: cómete el rollo. Quiere decir, tenemos que comernos el rollo, tenemos que estar leyendo diariamente la palabra de Dios, porque así eso va a estar en nuestro depósito. Qué importante, mis amados. Dice que necesitamos ser expertos en la palabra. Ahora vamos a ver Hebreos capítulo 5, ahora el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. ¿En qué consiste la madurez? La madurez consiste en que tú, al alimentar tu espíritu con la palabra, se desarrolla en ti la fe sobrenatural. Y esa fe sobrenatural te va a permitir que ya no te dejes guiar por las circunstancias, que no te dejes llevar por lo que pase, que la economía, que la crisis, que las circunstancias ya no te van a mover. Porque tú vas a tener tu fe cimentada en lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha establecido. Entonces, qué importante es eso, mis amados. Entonces, qué importante. Vamos a ver ahora en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Donde el apóstol Pablo habla también de por qué es tan importante que lleguemos a la madurez. Segunda a los Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Entonces, usted mira, por ejemplo, Adán y Eva. Dios les había dado instrucciones específicas. Les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, solo este no van a comer. Pero cuando Eva se encuentra con la serpiente le empieza a contar otra historia diferente. Dios les había dicho, si comen de ese árbol positivamente morirán. Pero la serpiente le dice, eso no es cierto. Lo que pasa es que si tú comes de ese fruto, vas a ser como Dios. Entonces la serpiente le empieza a contar una historia diferente. Ahora, ¿cuál fue el problema de Eva? El problema de Eva es que ella no tenía esa madurez para estar bien cimentada en la dirección que Dios le había dado, sino que se dejó engañar por la serpiente y entonces comió del fruto. Entonces, una parte importante de la madurez es que nos da convicción. ¿Qué es convicción? Bueno, convicción es derivado de la misma raíz que la palabra convicto. Que convicto es como estás como encerrado. Es decir, convicción es que estás en algo y nada te saca de ahí. Que tú estás ahí mismo y nada te saca. Es como que estás cerrado en que esto es así y nada te saca de ahí. Eso es convicción. Tenemos que tener la certeza y que nada nos pueda mover de ahí, porque el enemigo nos va a tratar de contar una historia diferente, nos va a tratar de pintar las cosas oscuras, pero no nos podemos dejar engañar. Tenemos que estarnos firmemente en lo que Dios nos ha dicho, estar con nuestra fe firme en lo que Dios ha establecido. Eso es importante, mis amados, y eso es parte también de lo que es la madurez.
porque no vamos a poder ser engañados cuando tengamos esa convicción. Entonces usted mira, por ejemplo, lo que pasó con Job. Job era un hombre justo. Y dice que Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Mira que él me es fiel. Y entonces Satanás le dice: pues sí, pero porque le das todo lo que él tiene, si le quitas todo eso, él ya no te va a ser fiel. Entonces Dios le dice: bueno, está bien, quítale y vamos a ver si es cierto. Y entonces viene el enemigo y le empieza a hacer de todo. Dice que se le robaron el ganado, le mataron a varios siervos. Dice que incluso se cayó la casa y se murieron sus hijos. Y entonces, ante todo eso, ahí nosotros vemos el nivel de madurez que tenía Job y las personas que estaban con él. Porque, por ejemplo, estaba la esposa de Job, que ella no tenía madurez, porque ella se estaba dejando llevar por las circunstancias, estaba diciendo: no, mejor maldice a Dios y muere. O sea, ella le está diciendo: esto está terrible, no hay salida, mejor te es morirte que estar con esto. Es decir, eso es inmadurez. E incluso Job, nosotros vemos que después de que ocurre todo, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, que él no había conocido íntimamente a Dios. Dice: de oídas te había oído. Es decir, como que está diciendo: había oído hablar de ti, pero no te había conocido todavía. Ahora mis ojos te ven. Entonces, aún Job todavía no había desarrollado esa estrecha relación con Dios. Y eso es parte importante también de la madurez, mis amados. Tenemos que tomarnos ese tiempo para estar en la intimidad con Dios, adorarle, hablar con Él, tener un tiempo de devocional personal. Todas esas cosas nos van a permitir conocer más a Dios, para que no tengamos que decir: de oídas te había oído, sino que lo conozcamos a Él íntimamente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, mis amados. Entonces, qué importante es que lleguemos a la madurez. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces Dios nos quiere llevar a una nueva dimensión, a un nuevo nivel, pero no podemos llegar porque no tenemos la mentalidad correcta, no tenemos la madurez necesaria. Miren lo que le pasó, por ejemplo, al pueblo de Israel. Ellos estaban esclavos en Egipto, pero Dios manda a Moisés para que libere a Israel del pueblo de Egipto. Y entonces hay milagros maravillosos, las plagas, hasta es abierto el mar rojo para que ellos crucen. Pero a pesar de ver tantos milagros, tantas señales, el pueblo de Israel todavía no había entendido, todavía tenía una mentalidad de esclavo. Y ellos tenían que siempre se quejaban. Y entonces, cuando ellos andaban en el desierto, ellos decían: pero ¿por qué nos trajiste aquí al desierto? Aquí no hay agua, aquí no hay comida. Nos hubiéramos quedado mejor en Egipto. Ahí sí había comida, nos llenábamos con las ollas, extrañamos los ajos y las cebollas. Es decir, ellos estaban todavía con inmadurez. Ellos no estaban entendiendo lo que Dios les quería dar. Ellos estaban mirando cómo se miraban las cosas ahí en lo natural, pero no habían entendido que Dios nos quería llevar a un nivel mayor. Nos quería llevar a la tierra prometida, pero ellos todavía se quejaban. Entonces, la gente inmadura murmura, se queja, pero la gente madura entiende a dónde Dios nos quiere llevar. Y usted mira en el caso cuando Dios le pide a Moisés que mande a 12 espías a reconocer la tierra de Canaán. Y de esos 12, 10 se dejaron llevar por las circunstancias y por lo que vieron sus ojos. Y decían: no, es que en esa tierra hay gigantes, si vamos allá nos van a matar. Y metieron al pueblo, y el pueblo que ya estaba como murmurando, imagínense que le dijeron: allá hay gigantes, pues se pusieron peor todavía. No, nos van a matar a espada, ¿para qué nos llevaste hasta aquí? Pero 2 de los espías tenían sus ojos puestos en la promesa de Dios. Y ellos dijeron: la tierra es buena. Dice que trajeron hasta uvas de la tierra. Vamos y entremos a la tierra, porque si Dios está con nosotros, vamos a conquistar la tierra. Y entonces usted mira la diferencia de la mentalidad inmadura que tenía la mayor parte del pueblo de Israel
y la mentalidad madura que tenían Caleb y Josué, que eran los dos espías que trajeron un buen reporte. Y miren la diferencia que eso hizo. Vamos a ver Números capítulo 14, versículo 24. Números 14, 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Miren lo que dice Dios acerca de Caleb. Dice, por cuanto hubo en él otro espíritu, es decir, un espíritu maduro. Dice, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo mismo que estábamos viendo antes, que los inmaduros no pueden entrar a tomar de la herencia, no pueden administrarla, pero el hijo maduro puede administrar la herencia. Y aquí Dios dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él un espíritu maduro, a él sí no dejaré entrar a la tierra a poseerla. ¿Qué es lo que pasaba ahí? El desierto, para cruzar y llegar a la tierra prometida, eran 10 días de camino. El pueblo de Israel pudo haber llegado en 10 días a la tierra prometida. Pero ¿qué pasó? Que como el pueblo de Israel no tenía la mentalidad correcta, sino que solo se quejaban y murmuraban, Dios no les permitió que entraran en 10 días, sino que Él les dijo, por cuanto ustedes solo han estado murmurando, quejándose de esta manera, no, ustedes no entrarán, su descendencia entrará. Y entonces tuvieron que estar vagando por el desierto 40 años, hasta que toda esa generación murió, excepto por Caleb y Josué, que sí entraron en la tierra prometida. De ahí nadie más de esa generación entró, sino que hasta la siguiente. Entonces, qué tremendo. Pudieron haber llegado en 10 días, pero por tener una mentalidad inmadura, tuvieron que pasar 40 años. Mis amados, Dios nos quiere llevar a mayores niveles, pero la velocidad a la que vamos avanzando va a depender de nuestra madurez, de cuánto nosotros estemos cooperando. Porque alguien puede llevar mucho tiempo en la iglesia, pero si no ha llegado a la madurez, no va a poder progresar. Pero alguien que es obediente, que realmente tiene una mentalidad madura y coopera con la voluntad de Dios, usted va a ver que va a avanzar más rápido. Porque depende mucho cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro nivel de madurez para poder avanzar. Entonces, qué importante, mis amados. Y un texto más vamos a leer. Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aquí dice que la creación está aguardando, tiene un anhelo ardiente de que los hijos de Dios se manifiesten. Pero los que se van a poder manifestar van a ser los hijos maduros, porque solo los hijos maduros van a poder manifestar la herencia. Entonces, toda la creación está esperando ardientemente a que se manifiesten los hijos maduros. Entonces tenemos que entender, mis amados, necesitamos llegar a la madurez. Y la madurez se alcanza cuando nosotros tomamos la decisión de ya no vivir para nosotros, cuando morimos al yo y empezamos a tener el carácter de Cristo. Y eso nos lleva a tener diferencia en nuestra manera de actuar, porque ya no tenemos celos, ni contiendas, ni pleitos, ni murmuraciones, sino que empezamos a manifestar el carácter de Cristo. Es una decisión personal que nos permite desarrollar la mentalidad de Cristo. ¿Qué necesitamos para hacer esto? Le voy a mencionar 4 cosas. Número 1, desarrollar el fruto del Espíritu. Entonces, esto es muy importante, porque si nosotros decimos, bueno, ¿en qué conlleva el carácter de Cristo? Entonces, el fruto del Espíritu.
Usted mira las características que se mencionan en el fruto del Espíritu, eso es el carácter de Cristo. Entonces, ¿cómo desarrollamos el fruto del Espíritu? Bueno, podemos conseguirlo poniendo una lista de las características del fruto del Espíritu e ir trabajando cada día en uno de ellos. Entonces usted dice, bueno, hoy me toca trabajar en amor, voy a trabajar en amor. El día siguiente, gozo, voy a trabajar en gozo. Luego paz, y así cada día en uno diferente. Así vamos a ir progresando y desarrollando el fruto del Espíritu. Entonces ese es el número 1 que dijimos que es desarrollar el fruto del Espíritu. Ahora vamos a ver el número 2. Lee la palabra de Dios en voz alta de 10 a 15 capítulos diarios. Esto es importante porque nos permitirá conocer los pensamientos de Dios y alinear nuestro corazón con su voluntad. Como Dios le dijo al profeta Ezequiel, cómete el rollo. Nosotros tenemos que comernos el rollo. Tenemos que leer la palabra de Dios. Eso es importante. Ese es el número 2. Número 3. Desarrollar el amor de Cristo, por el cual no nos ofendemos por nada, ni nos molestamos con nadie. Esto lo conseguimos a través de levantar un altar de adoración en nuestra casa todos los días, expresando nuestro amor y gratitud para el Señor diariamente. Entonces, número 3, tiene que desarrollar un altar de adoración en su casa todos los días. Aparte un tiempo para adorar a Dios, expresándole su gratitud y su amor. Y vamos al número 4, que es que tenemos que tomar la decisión. Tenemos que tomar una decisión muy importante de entregarnos por completo, comprometernos a servir a Dios el resto de nuestra vida, consagrar nuestra vida y ministerio al servicio de nuestro Señor Jesús. Es decir, tenemos que tomar esa decisión de comprometernos con Dios, de vivir para Él y no para nosotros. Esto es lo que implica morir al yo. Y muchas veces en el morir al yo lo que más cuesta es morir a la voluntad de nosotros, porque el alma se compone de pensamientos, sentimientos y voluntad. Y muchas veces la voluntad es lo que es más difícil de entregar. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que decir, Dios, yo ya no quiero vivir para mí, yo quiero vivir para ti. Entonces, tenemos que entregar de esa manera para poder morir al yo y comprometernos a servir a Dios. Que ya vamos a vivir no para nosotros, sino para Él. De esta manera vamos creciendo y transformando nuestra vida para que así cada día trabajemos en llegar más cerca de esa estatura de un varón perfecto que es Cristo. Es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, sino que es un proceso que nos lleva, que vamos trabajando constantemente. El morir al yo es algo que vamos haciendo diariamente para cada día ir progresando. Mis amados, yo creo que esta enseñanza ha sido muy importante para nosotros, para que podamos entender que es importante que lleguemos a la madurez. ¿Cuántos aquí quieren ser hijos maduros? Amén. Bueno, pero yo no, así no les creo. ¿Cuántos quieren ser hijos maduros? Amén. ¿Cuántos quieren ser hijos a los cuales Dios les puede confiar administrar la herencia? Amén. Entonces, mis amados, pónganse de pie. Vamos a orar al Señor. Padre amado, en esta hora venimos delante de ti, Señor. Queremos darte gracias por esta enseñanza que tú nos has dado, porque nos has enseñado la importancia de que seamos hijos maduros, que no seamos niños espirituales, sino que podamos llegar a la madurez. Padre, te queremos pedir perdón, porque muchas veces hemos sido inmaduros, porque tal vez nos hemos estancado, porque no hemos hecho las cosas que deberíamos hacer para ir progresando. Señor, sabemos que tú quieres llevarnos a otro nivel, a otra dimensión. Sabemos que tú nos estás preparando para una nueva temporada que viene. Pero para poder llegar ahí necesitamos ser hijos maduros. Así que queremos comprometernos en esta mañana, tomar esa decisión de comprometernos a servirte a ti por el resto de nuestra vida.
Ya no queremos vivir para nosotros, queremos vivir para ti, Señor. Y para poder ser hijos maduros, queremos deshacernos de toda inmadurez. Queremos ir muriendo cada día a nuestro yo. Que cada día vayamos desechando lo carnal de nosotros y entresacando lo precioso que es la naturaleza de Cristo en cada uno de nosotros. En esta hora yo vengo declarando que avanzan a la madurez, que se va toda infantilidad, todo celo, toda contienda, se acaba en el nombre poderoso de Jesús. Y que vamos avanzando a una dimensión de madurez espiritual. Porque el Señor nos quiere llevar a otra dimensión, a otro nivel. Pero para poder entrar es necesario que seamos hijos maduros. Que no nos quedemos en el nivel en el que estamos ahorita. Dios no quiere que te quedes en el nivel en el que estás ahorita. Quiere llevarte a un nivel mayor. Así que comprométete en esta hora con el Señor. Comprométete a avanzar a la madurez. Renuncia a la infantilidad espiritual. Renuncia a los celos, las contiendas, todo lo que te ha estado manteniendo como un niño espiritual. Y comprométete a servirle al Señor. Comprométete a que tu vida sea para Él y no para ti. Eso es lo que nosotros prometimos cuando vinimos a los pies del Señor. Le dijimos que nosotros le íbamos a servir a Él por el resto de nuestras vidas. Entonces en esta hora comprométete con el Señor nuevamente y dile: Señor, yo me comprometo a servir. Yo quiero servir. No quiero vivir para mí, yo quiero vivir para ti, Señor. Declaro en esta hora que vamos avanzando a un nuevo nivel de madurez, que vamos entrando a un nuevo nivel, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.